Bienvenidos todos a nuestro programa espiritual Palabras para una vida abundante. Mi deseo es que Dios los bendiga grandemente en este día. Voy a hablarles en esta mañana del saludable poder de la oración. La oración es uno de los hábitos de mayor importancia para la vida de los creyentes por lo saludable que resultan sus efectos. Voy a leerles en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, desde los versos 32 hasta el 42. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: «Sentaos aquí, entre tanto que yo oro». Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: «Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad». Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra, y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: «Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú». Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: «Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: «Dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos de aquí. Se acerca el que me entrega». Tres cosas importantes les quiero compartir en esta reflexión. Que la oración es un recurso poderosamente eficaz en los tiempos de prueba. Que la oración es una gran disciplina de creyentes conscientes de su realidad. Y que la oración es un extraordinario ejercicio para solventarnos en la soledad. En el primer aspecto, hablando de la oración como un recurso poderosamente eficaz en los tiempos de prueba, vemos a través de este texto que la vida de Jesús es el mejor ejemplo de lo que debemos hacer sus seguidores, cuando por causa de las decisiones que tomamos por fe, aparecen las inevitables actitudes de resistencia, aún de la gente que más nos importa. En el caso de Jesús, lo vemos enfrentado a las consecuencias de su fe. Una fe que le permite ser fiel al Padre en todo tiempo. Y como una actitud de resistencia, el mundo comienza a amenazarlo y a convertirlo en objetivo, con intenciones muy poco buenas para él. Entre tanto que él siente que las amenazas de muerte son reales y que inevitablemente su fidelidad a Dios lo va a llevar a una muerte espantosa. Es entendible entonces su tristeza, es entendible su angustia, es entendible que esté buscando el apoyo de sus discípulos más cercanos. Por eso ellos alcanzan a ver esa faceta, al menos tres de ellos, Pedro, Jacobo y Juan, probablemente los más cercanos de entre los 12, lo pueden observar en una condición de mucha angustia. Pero esa condición de él la solventa a través de la oración. Dice en el verso 35 que yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. La claridad que Jesús tenía de su compromiso con Dios era tan definitiva que Jesús no estaba dispuesto por ninguna razón a negar su fe, a tirarse para atrás, a evadir el costo de ese compromiso,
de esa fidelidad con su Padre, que allí en el verso 36, la expresión Abba Padre, que es una indicación de mucha cercanía, en la que le habla a Dios como hablándole a un papá. Sin embargo, el respeto es tan absoluto que él dice: aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Por encima de su deseo, él espera que se cumpla la voluntad de su Padre. Es el tiempo de la prueba, es el tiempo de la exigencia, es el tiempo más complicado para él, como puede ser el tiempo complicado para la vida nuestra. Y por eso, lo que Jesús plantea en ese momento, Él les dice a ellos: quedaos aquí y velad. Y Jesús se va un poco adelante de su propia actitud, su propio compromiso es la oración, es el recurso que Él tiene para un momento como esos tan dramático. Otros textos de la Biblia afirman ese tipo de enseñanza. En el texto de Santiago, capítulo 5, en el versículo 13, dice: ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración. Luego dice en la otra parte: ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Pero noten ustedes que es como el método más inmediato que tenemos los cristianos, puesto en práctica por Jesús, cuando nos enfrentemos a situaciones que por fidelidad a Dios nos resulten inevitables. Y es que muchas veces, los seres más queridos son los que primero dejan ver su resistencia a nuestra lealtad y a nuestra fidelidad a Dios. Nos consagramos y siempre, inevitablemente, nos vamos a encontrar esa resistencia. A veces son de personas que no son muy cercanas y eso pues de todas maneras nos demanda. Pero cuando son las personas que más nos importan, cuando es nuestra propia familia, cuando son los de nuestra propia casa, eso resulta muy exigente y eso aflige demasiado. Esa experiencia resulta dura, pero de todas maneras Dios nos ha dado recursos y la oración, como hábito, siempre será poderosa para enfrentarnos a ese tipo de situaciones. También en el libro de los Salmos, en el capítulo 72, el versículo 12, es muy concreto. Dice: porque Él librará al menesteroso que clamare. El menesteroso pues es una forma bíblica para referirse a las personas necesitadas, y en este caso a la persona consciente de su necesidad de Dios. Y dice: y al afligido que no tuviere quien le socorra. Si todo el mundo se pone en contra nuestra, pues Dios es nuestro socorro, y por eso hacemos uso de un recurso tan poderoso como la oración para acercarnos a Él. Hablando de la segunda proposición que les planteaba al comienzo, la oración es una gran disciplina de creyentes conscientes de su realidad. Podemos ver que la gran conciencia de Jesús acerca de su realidad y la del medio que le rodea es un inmenso contraste con la de sus propios discípulos, que se manifiesta en la diferencia que hay entre él y ellos para la práctica de la oración. Es interesante leer los versículos 26 al 31 de Marcos 14, por la diferencia que deja ver entre la conciencia de Jesús y la de sus propios discípulos. Miremos que en el verso 36 Jesús dice: Padre, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar conmigo? ¿No has podido velar una hora? Jesús sabe lo que se le viene. Jesús sabe el momento que están viviendo. Jesús sabe de las amenazas.
Jesús es consciente del peligro en el que está y de lo inevitable. Sin embargo, mientras su realidad no le permite dormirse, sino que lo lleva a estar despierto, consciente todo el tiempo y buscando la fortaleza de Dios, mientras él se enfrenta a esa realidad, los discípulos duermen. Pedro, que es el líder de ellos, está dormido y Jesús le reclama: ¿no has podido velar una hora? Noten eso, Jesús está esperando que sus discípulos lo acompañen en ese momento. Que los discípulos sean conscientes de lo que está pasando, pero realmente no lo son. Él les da una enseñanza y dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Noten que cuando muestra esa idea de un espíritu dispuesto, es dando a entender que cuando la persona está ubicada delante de Dios, el espíritu en la persona se impone sobre las limitantes que generan las condiciones humanas y el hombre se disciplina, el hombre vence su cansancio, el hombre vence la comodidad, el hombre frente a esa realidad pues vence todas aquellas dificultades que pueda tener, porque en ese momento es determinante que se haga este tipo de actividad. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras, dice el verso 39. Al volver otra vez, los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vean ustedes, esos pobres discípulos estaban tan lejos de la realidad, eran tan poco conscientes de lo que estaban enfrentando, que frente a la exigencia de Jesús, frente a la demanda de Jesús, realmente se quedan callados, no tienen qué decir. Y Jesús tiene que asumir esa condición de ellos. Jesús entiende las pobres condiciones de ellos y entonces la alternativa de Jesús es la oración que le permite estar por encima de la situación. Previamente, en ese mismo capítulo, vean ustedes que en los versos 26 al 31 podemos encontrarnos con una situación que es muy concreta para entender eso. Dice aquí que cuando hubieron cantado el himno salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito, o escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Fíjense, lo que Jesús plantea es una gran conciencia. Jesús sabe en qué terreno está pisando. Jesús sabe las amenazas. Jesús sabe lo que viene. Y Jesús sabe que sus discípulos no tienen la madurez para acompañarlo en eso y que lo van a dejar solo. Y se los plantea, se los dice y les dice qué deben hacer después, ¿no? Pero frente a ese planteamiento de Jesús, el verso 29 dice: entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús lo desmiente y le dice, bueno, de pronto no está bien decirlo desmiente, porque Pedro está movido por su impulso. Pedro lo hace de buena fe, solo que Pedro no se conoce a sí mismo y Pedro no entiende que él se va a quedar corto, no alcanza a medir sus posibilidades. Pero Jesús sí lo aterriza y le dice, o trata de aterrizarlo y le dice: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo, es decir, en esa actitud entraron los demás discípulos, diciendo que estaban dispuestos a morir por él.
Pero la claridad de Jesús de sus mismos discípulos era contundente. Jesús no podía esperar más de ellos, aunque ellos, impulsados por alguna razón, por la idea de no dejar a su maestro, por no defraudarlo, decían cosas que después no pudieron cumplir. Jesús sabía muy bien qué esperar de ellos y qué no esperar de ellos. Jesús era consciente de la realidad. Jesús sabía que la oración era su recurso definitivo, entendiendo que Dios era el que lo podía sostener. De la misma manera, la oración es un extraordinario ejercicio para solventarnos en la soledad. La oración en Jesús está ligada a su capacidad para asumir la decepción de sus discípulos, ya que su acercamiento al Padre permitía que él superara la sensación de abandono que le pudieran dejar las actitudes de ellos. Vean ustedes que en los versículos 41 y 42 de Marcos 14 se muestra que Jesús finalmente no tuvo ningún problema para aceptar que ellos se quedaran en esas condiciones. Ellos no le daban más. Era un momento que Jesús tenía que entender, o que Jesús entendía bien, y que él necesariamente lo asumía a través de su acercamiento al Padre, haciendo el uso de la oración. Vino la tercera vez, dice el verso 41, y les dijo: dormid ya y descansad. Es decir, es como decir Jesús acepta el hecho. Jesús sabe que ellos no dan más y dice: basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Llegó el momento. Ya lo que fue, la suerte está echada, lo que sucedió. Levantaos, vámonos de aquí. Se acerca el que me entrega. Es claro que toda la fortaleza de Jesús viene del Padre, y aunque sus discípulos ya lo habían dejado solo en la misma práctica de la oración, eso era un preámbulo de lo que venía. Jesús esperaba la compañía de ellos mientras oraba, pero en la oración Jesús se quedó solo, como demostrándole a Dios a través de ello lo que él tenía que enfrentar posteriormente. Y Dios mismo lo fortalecía a través de la oración a tal nivel que él se mostró completamente solvente frente a eso. Por eso, en el Evangelio de Juan, tratando de hablar de las mismas cosas, de hecho, con una teología mucho más elaborada, dice en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, en los versículos 32 y 33, dice: he aquí, la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Oigan eso. De hecho, si unimos este texto a la idea de Marcos, pues la victoria de Jesús es que él es consciente que el Padre está con él. En el Evangelio de Marcos le dice: Abba, Padre. Es una expresión que indica conciencia de cercanía. No se le dice papá, sino a un ser muy cercano, y eso es lo que quiere decir esa expresión Abba en el arameo. Es una expresión que indica cercanía. La oración, entonces, es un recurso que le indica a la persona que lo hace que Dios está muy cerca. Y ese Dios fortalece, ese Dios da solvencia, ese Dios da poder, ese Dios permite asumir la circunstancia de quedarse solo. Y por eso termina diciendo, según Juan: estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que el ejemplo de Jesús es algo para nosotros muy claro, que nos dice que en definitiva podemos decir que si convertimos la oración en uno de los hábitos más importantes de nuestra vida, lo más seguro es que con ello estemos garantizando
el mejor manejo de todas las circunstancias que nos toque vivir. Que Dios nos ayude. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos permita la asimilación. Y de hecho, estas cosas son cosas que la mayoría de nosotros las sabemos y las entendemos. Pero las decimos en una reflexión de este tipo porque es necesario confirmar, es necesario cobrar ánimo, es necesario saber que ese tipo de cosas todo el tiempo las debemos estar ejecutando. No podemos olvidarnos de esas prácticas que son para nuestra salvación. Oremos. Dios de los cielos, te damos gracias por la maravillosa oportunidad que nos has dado en esta mañana de escuchar tu palabra y encontrar que a través de ella somos estimulados a usar los recursos de la fe, los recursos para fortalecernos en medio de la prueba, los recursos, Señor, para asumir las limitaciones de aquellos que nos rodean, para entender que a través de ellas, Señor, superamos las sensaciones de soledad, porque percibimos la cercanía tuya, Dios de los cielos. Ayúdanos a mantenernos firmes en esta disposición, sabiendo que en medio de toda dificultad siempre tenemos la alternativa de buscarte a través de la oración. Permítenos, Señor, convertir la oración en un hábito, en una fortaleza, en una disciplina propia de aquellos que son conscientes de la realidad, de las amenazas, de sus debilidades, de sus grandes necesidades. Estamos en tus manos, Dios de los cielos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.